Queda entonces aprobada la constitución del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de la Cultura, gracias a la voluntad de los presentes. De esta forma, quedó constituido de manera formal el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que representa a más de 6,000 personas agremiadas en un recinto por demás histórico y emblemático de la vida nacional, el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Luego de meses de negociaciones y cabildeos entre diferentes agrupaciones gremiales dedicadas a la cultura y la educación, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura quedó conformada por delegaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Radioeducación, la Dirección General de Bibliotecas, el Centro Nacional de las Artes y la Administración Central del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De este mosaico de organizaciones sindicales salió la primera dirigencia colegiada del Sindicato Nacional, conformado por representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y del llamado Sector Central, encabezado por Radioeducación. Los representantes de las delegaciones sindicales indicaron que con la nueva organización gremial se busca defender la estabilidad en el empleo y los derechos conquistados con anterioridad, al tiempo que señalaron que era necesaria la creación de esta nueva representatividad sindical, ya que al pasar a otra secretaría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dejó de representarlos. Esta noche en el programa Relieves analizamos la conformación del nuevo sindicato de la Secretaría de Cultura, sus desafíos y el escenario en el que se encuentran inmersos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a su programa Relieves, que en esta ocasión le saluda con muchísimo gusto Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en la frecuencia de Radio Educación en el 1060 de su amplitud modulada, o también, ya sabe, también nos puede escuchar a través de nuestra dirección electrónica, que es www.radioeducacion.edu.mx. Esta noche tenemos un programa muy especial, ya lo escuchó usted. Es especial para los trabajadores de Radio Educación, pero también para los trabajadores del sector cultura, que tras meses de análisis y discusión, finalmente este día conformaron el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué sectores está integrado? ¿Cómo refrescará la vida sindical en este país? De todo eso vamos a hablar esta noche aquí en el programa Relieves. Y para tal efecto tenemos un super panel. Prácticamente nos trajimos a la mitad de la Asamblea Constitutiva, se vino a la cabina, nos van a hablar de la importancia de esta nueva organización gremial. Esta noche nos acompaña nuestro querido abogado laboral Arturo Alcalde, quien ya lo conocemos, larga trayectoria apoyando a los trabajadores de Radio Educación y que hay que decir, vio desde el principio la gestación de esta nueva organización. Arturo, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar aquí. Gracias. También tenemos el gusto de que nos acompañe Leonardo Macareno. Él es representante de los trabajadores del INBA y ahora es colegiado de organización del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. También tenemos el gusto de que nos acompañe Carlos Hernández Carrillo. Él es representante de los trabajadores del INA y también forma parte del colegiado de organización del Sindicato Democrático de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y por supuesto que no podía faltar nuestra combativa compañera Ángeles Medina, quien ha estado muy, muy atento de toda esta construcción de este sindicato. Ella es la secretaria de Organización de Radio Educación y ya forma parte del colegiado ejecutivo del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Ángeles, muy buenas noches. Buenas noches, Lénica. Y ya sabe, si usted tiene dudas, comentarios, lo invitamos a participar a través de nuestra multilínea, que es la 4155-1060, o también lo puede hacer a través de nuestro perfil de Facebook, que es Relieves 1060. Pues empezamos, Arturo. Tú has sido testigo de muchas luchas laborales, de la creación de diversos sindicatos independientes. ¿Cómo viste el proceso de creación de este nuevo sindicato democrático de la Secretaría de Cultura? Creo que fue un proceso naturalmente, digamos, difícil porque significaba conjuntar
organizaciones ya existentes que todas ellas, si bien democráticas, necesitaban identificarse alrededor de algunos objetivos comunes, estructura, organización, digamos, finalmente hubo un gran trabajo, eso yo creo que es lo más interesante, y yo diría que una gran generosidad y una flexibilidad, porque para lograr construir un instrumento de esta naturaleza es necesario renunciar a puntos de vista muy, digamos, especiales o propios y conceder que haya un espacio común, que es el Sindicato Nacional. Entonces, creo que fue con mucha dedicación, hubo muchas horas de desvelo, de comisiones, de trabajadores en distintas instancias a nivel nacional, pero finalmente fructificaron de una manera impresionante, porque ya el día de hoy se mostró el resultado de ese trabajo. Tener un sindicato en México es un privilegio, es un país donde los sindicatos democráticos cada vez viven una situación más difícil, y que este sindicato además tenga dentro de sus objetivos no solamente la defensa de los derechos de los trabajadores, sino la defensa de su materia de trabajo. Finalmente es una gran noticia, y más cuando hace el gran esfuerzo por dejar las puertas abiertas para que el resto de los sectores pues se integren en condiciones de igualdad, no en condiciones de aceptar ningún condicionamiento. Es finalmente el resultado de este esfuerzo. Entonces, es un día de fiesta para el sindicalismo, es un sindicato además muy importante porque no es un sindicato burocrático más, sino que están trabajadores muy vinculados a la sociedad en todo el país, y esto le va a dar un protagonismo a esta organización que tiene voto secreto en sus procedimientos de elección, rendición de cuentas, nada de disponer un solo centavo de los trabajadores, asambleas de discusión y una, digamos, responsabilidad frente a sus instituciones. Es realmente un parteaguas, yo diría, dentro del sindicalismo, y algo que necesitábamos, la verdad, en el sindicalismo independiente, democrático, demostrar que los trabajadores podemos entendernos bien y lo podemos hacer con responsabilidad y con un gran sentido de fraternidad, y que este proceso no termina. En los próximos semanas se establecerá un diálogo fraterno ya avanzado con trabajadores digamos, que están digamos, integrándose. Este es un sindicato mayoritario ya, pero que no es único. Entonces, ¿cuántos trabajadores hay en la Secretaría de Cultura? Estamos calculando alrededor de 12,000 más o menos trabajadores, y este estaría representando poco más de 7,000 trabajadores. Ya un 55-60%. 60%. Uh-huh. Y entonces, digamos, los otros grupos, acuérdense que hay algunas dependencias que incluso apenas están enterándose incluso de que están formando parte de esta secretaría, pero no quiere decir que haya otro sindicato con esta dimensión. Es realmente el único sindicato mayoritario, y por esa razón va a ser un proceso, pues yo diría que muy rico, el proceso, digamos, la integración que se dé en las próximas semanas. En ese sentido, Leonardo Macareno, aunque de alguna manera somos viejos conocidos porque pues estábamos todos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la realidad es que este proceso pues ha sido complicado, ha sido pues un proceso de conocimiento entre todos los sectores. Desde tu punto de vista, desde los trabajadores del INBA, ¿cómo se puede ayudar a la construcción de este nuevo sindicato de la Secretaría de Cultura? Sí, mira, ante todo queremos celebrar y estamos muy gratos con nuestra presencia aquí con ustedes hoy, que estarán integrando este Sindicato Nacional Democrático. Y bueno, también para informar a los radioescuchas, la parte de integrar yo creo es muy importante. En un principio, como sector, hemos respetado la autonomía de cada sector, llámese Instituto Nacional de Antropología, llámese Instituto Nacional de Bellas Artes y llámese sector central, que ahora está conformado por todos los demás organismos del sector cultura. Hemos sido capaces de poder plantear, trabajar unos estatutos que en el seno de este trabajo puedan ser respetados por todos los sectores, ¿no? De antemano va a ser un sindicato democrático, como ya lo ha comentado el licenciado Arturo, que estará con las puertas abiertas. Nuestra labor será conformar a todo el sector cultural, conformar a todos los trabajadores que quieran acercarse a este sindicato. Lo que pretendemos es que sea un sindicato único, democrático, de lucha,
que sirva para defender los intereses de todos los trabajadores de manera colectiva, de manera general, olvidando intereses particulares, como ha sido en la creación de otros sindicatos, ¿no? Me parece que el día de hoy es un día histórico. Hoy pudimos comprobar que la gente que fue electa en esta directiva es gente que está legítimamente electa en sus centros de trabajo, y bueno, las bases hoy nos han dado esa confianza. Y en ese sentido, Carlos Hernández Carrillo, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿cómo la ven? Sobre todo desde este punto de vista muy importante que decía Arturo, de defender la cultura. No nada más son los derechos laborales de los trabajadores, sino defender en sí la cultura, el patrimonio, todo esto que nos engloba. Por supuesto, y creo que ese es uno de los grandes ejes que mueven la constitución de este sindicato. Como señalan mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, no ha sido fácil, ha sido un proceso de muchas horas de análisis y de discusión, pero que tenemos perfectamente claro que hoy no se trata de defender al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino se trata de defender a las instituciones de cultura, a sus atribuciones y a sus funciones sustantivas de lo que hoy formamos parte de esta Secretaría de Cultura. Entonces, creo que ese es uno de los principales ejes motores que van a conducir la vida sindical de este gran sindicato, y por supuesto que paralelamente a esto, pues es inevitable pensar en la defensa de la materia de trabajo como los dos principales elementos de defensa en que abanderará la lucha sindical. Y para nosotros como antropología, los compañeros de Limba han sido hermanos de lucha por mucho tiempo, pero hemos confluido en un ambiente de mucha humildad, particularmente con los otros sectores como Radioeducación, como CENAR, y todos los que hemos creído en este proyecto sindical, en este gran proyecto sindical, y eso nos ha permitido que a 3 meses de trabajos intensos hoy podamos ver un resultado, porque hoy lo que sucedió efectivamente, como lo dice nuestra convocatoria nacional, fue un gran triunfo de la democracia sindical en este país, y a eso estamos comprometidos, a defender a estas grandes instituciones que hoy forman parte de esta Secretaría y a demandar una legislación cultural fuerte, fortalecida, pero que de verdad el gobierno manifieste un interés congruente en fortalecer sus funciones sustantivas. Sobre eso vamos al ratito, pero Ángeles, antes contigo. La vida sindical en nuestro país está muy desprestigiada, no podemos, lamentablemente, los ejemplos que tenemos pues nos hablan más de aspectos negativos que positivos, porque terminan siendo estas estructuras verticales y opacas muchas de las veces. ¿Cómo se hará la diferencia con este nuevo sindicato? Pues mira, yo creo que realmente el trabajo que nosotros hicimos, como ya lo decían nuestros compañeros, 3 meses de arduo trabajo, fue muy inclusivo, se escucharon las voces de todos, y yo creo que este sindicato retoma la lucha histórica y democrática, no solo de los institutos que son, digamos, como símbolo de la cultura en el país, como es el INA o el INBA, ¿no? Sino también de lo que representa el Centro Nacional de las Artes, la Dirección General de Bibliotecas, la Administración Central de Conaculta y, por supuesto, Radioeducación, que nos hemos ido acompañando. Me parece que lo que nosotros hemos trabajado es justamente un sindicato que sea horizontal, ¿no? Y en la horizontalidad está la creación de una coordinación nacional colegiada, donde no se diferencia entre la trayectoria o el número de personas que forman parte de las instituciones, sino propiamente la lucha y la trascendencia que han tenido todas las instituciones que ahora formamos parte de la Secretaría de Cultura. Me parece que el esfuerzo sí ha sido pues muy arduo en todo este tiempo, pero al final el hecho de platicar, de conversar, de conocer a los compañeros, de darnos cuenta que vamos sobre un solo objetivo, que es la defensa de los derechos de las y los trabajadores del sector cultura, y también de los derechos adquiridos que las luchas sindicales han ganado a lo largo de la historia en nuestro país, pues yo creo que eso es lo que marca el punto que nos da la horizontalidad. Todos somos parte de la Secretaría de Cultura ahora, todos hemos trabajado y hemos luchado por los derechos de las y los trabajadores del sector, y me parece que la mejor prueba de que cambia ahora
la verticalidad que ha tenido el sindicalismo en el país, pues es justamente la conformación de un sindicato que de principio es colegiado, que cada uno de los colegios que va a tener este sindicato están representados el sector INA, el sector INBA y el sector central. El sector central somos, en este caso, Radio Educación, la Dirección General de Bibliotecas, el Centro Nacional de las Artes y la Administración Central de Conaculta. Me parece que sí damos un gran paso ahora de conocimiento, de entendimiento, de pluralidad, de entender la especificidad de cada una de nuestras instituciones y formar un grupo sólido que pueda realmente defender y hacer valer toda la lucha que han dado las y los trabajadores del sector. Porque literalmente somos iguales pero diferentes. En ese sentido, me interesaría saber cómo se manejará el tema de las finanzas y los ingresos sindicales, que ahí es donde luego empieza a torcer el rabo. ¿Quién le entra, Arturo? Bueno, es un tema importante. No hay que olvidar que las organizaciones que dan vida a este sindicato nacional ya traían una práctica democrática. Eso, o sea, no están partiendo de cero. Ustedes lo saben bien aquí en radio. Cada centavo se identifica, se cuenta. Lo mismo pasaba con el INA, con el INBA. Y hay disposiciones ahora de ley muy fuertes en el sentido de que hay que rendir cuentas mínimo cada 6 meses, en que existen mecanismos muy puntuales para que los dirigentes tengan que presentar información, y también se establecen procedimientos para, en caso de que cualquier representación no lo hiciera, se estableció un 1% de cuota sindical, pero digamos, se va a distribuir básicamente bajo los criterios establecidos por las asambleas seccionales. Es un sindicato con mucha autonomía en sus partes, porque así se venía trabajando efectivamente todo el CENTE. Los trabajadores de Radio Educación, o los de INBA o LINA o de Conaculta, en fin, CENART, manejan con libertad, digamos, sus propias finanzas en una proporción que entiendo que es de 90-10, o sea, el 90% va a ser dispuesto financieramente por cada uno de los bloques y el 10% para la representación nacional, ¿no? Hay una política financiera claramente establecida en los órganos de gobierno, tanto a nivel nacional como seccional, de tal manera que están contemplados todos los mecanismos para que haya una absoluta transparencia, aparte de que a partir de mayo, ya con la nueva Ley General de Transparencia, ¿no? En México, los sindicatos de sector público se van a ver obligados a presentar información de cada uno de los recursos, no solamente económicos, sino de todo tipo de recursos, sobre lo que reciben y a veces en qué tema los aplican. Bueno, lo decía sobre todo por la experiencia que tenemos de que pues se nos quitaba inmediatamente nuestra cuota sindical al CENTE, nunca supimos bien en qué casa del Bester se quedó. O sea, entonces ahora, ¿cómo va a funcionar esto, Leonardo, Carlos? Sí, mira, lo que pretendemos es que ahora el descuento de las cuotas sindicales se vean reflejados en cada sector. Es decir, en el caso de Bellas Artes lo que pretendemos es que estas cuotas, ya lo hablaban, el 90% se vean reflejados en beneficios directamente para los trabajadores de manera general, y el 10% lo estaremos aplicando a la estructura general para empezar nuestra operatividad. Creo que es necesario que en estos momentos, ya se comentaba, habrá que empezar a transparentar, a crear esta parte de la confianza, de la honestidad con los mismos trabajadores. Lo que pretendemos es que sea un sindicato que rinda cuentas y que en todo momento, pues bueno, sobre todo tendremos que ser solidario con todos los demás sectores donde se requiere el apoyo, porque en una de las partes es que tendremos que ser esta parte de un sindicato democrático, solidario con todo el sector cultura que están integrados en él. Pero además, algo importantísimo es que pusimos especial cuidado en la redacción de los términos del estatuto, que establece claramente la obligatoriedad de los representantes sindicales a rendir cuentas de manera trimestral en los órganos de gobierno. Aunado a ello, hay figuras de Comisión Nacional que van a ser garantes de supervisar esta parte y de garantizar la transparencia, no solamente en la conducción, sino en la rendición de cuentas a la base trabajadora. Y venimos de instituciones y de organizaciones sindicales que cada uno de los pesos y centavos que le descuentan a los trabajadores son los principales observadores de que esto se pueda aplicar
para el ejercicio del trabajo sindical. Así que por todos lados, aunado a lo que ya dice el licenciado alcalde, de que la ley nos va a obligar a partir de mayo a rendir cuentas en el terreno de las auditorías mismas que puedan practicarse a estas instituciones sindicales. Bueno, me parece también que muy importante la transparencia, por supuesto, en el caso específico de radioeducación y de el INBA también, la Administración Central de Conaculta, el SENAC, pues éramos instituciones que no recibimos absolutamente ni un peso de las cuotas que aportaban las y los trabajadores. Ahora ya lo decía Leonardo, lo que se hace es que llegan las cuotas directamente a los sectores, en este caso, el caso de radioeducación, y de aquí se destina un 10% de esas cuotas a la organización o a la Coordinación Nacional Colegiada. Me parece aquí muy importante que ahora son los trabajadores justamente quienes estarían recibiendo los beneficios de las cuotas que ellos mismos aportan. En la redacción de los estatutos, como lo dice Carlos, fuimos muy cuidadosos justamente por esta historia que conocemos de lo que tú decías del verticalismo sindical. Fuimos muy cuidadosos en no cometer los mismos errores, ¿no? Incluso poner candados para el manejo del dinero, para incluso una parte importante que también tiene que ver con la revocabilidad del mandato, ¿no? Entonces, para nosotros, las y los trabajadores son los que tienen el manejo ahora, a partir de ahora, de lo que tiene que ser su representación en una coordinación nacional colegiada. Y en eso van los recursos y en eso va también el propio uso que se haga del cargo, ¿no? Del cargo que ahora se tiene. Bien, ¿qué les parece si antes de continuar, porque tenemos que entrarle también al asunto de que pues no tenemos ley de cultura, ya tenemos sindicato, ya tenemos secretaría y no tenemos ley, pero ¿qué les parece si escuchamos el reporte, la crónica que hace Francisco Muñoz sobre lo que se vivió esta tarde aquí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, cuando se conformó el nuevo Sindicato Nacional, Sindicato de Trabajadores Democrático de la Secretaría de Cultura? ¿Vamos, Aida? Ahí está. Yo quisiera que nos diéramos un fuerte aplauso porque esto es una ilusión para muchos y hechos consumados para otros. Felicidades a todos los que están aquí y que estuvieron en pie de lucha muchos años buscando y anhelando este sindicato de cultura. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles que al final el esfuerzo, la lucha, la tenacidad de muchos compañeros hoy se ve plasmada en una realidad como la de hoy. Quiero decirles que este sindicato será histórico. Hoy el lugar se presta, el lugar está prácticamente ad hoc para inicio de un sindicato democrático, de lucha, fuerte, constitutivo, pero lo más importante, que hoy se integra prácticamente muchos de la estructura de cultura con ustedes. Haremos los esfuerzos que sean necesarios para que esto sea un sindicato único, un sindicato de fortaleza de la propia Secretaría de Cultura. Pero sobre todo, les deseamos mucha suerte a este equipo que hoy empieza, a estos líderes que hoy empiezan, a este prácticamente ungido que hoy será el nuevo comité de este sindicato democrático, a que tengan la interés y la fortaleza y la visión de poder invitar a todos los trabajadores de la Secretaría de Cultura a que se integren a este sindicato. Nosotros haremos lo propio. Lo más importante es que hoy hemos demostrado que cuando los trabajadores estamos unidos, absolutamente nadie nos para. La unidad es la fortaleza de los trabajadores. En la Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos hemos seguido de cerca todo el accionar y el proceso que ustedes han vivido. Para nosotros es de gran fortaleza que en esta central sindical podamos tener un sindicato de este nivel, de esta visión, un sindicato que sin lugar a dudas aglutina. La característica que hay en la mesa es la misma que hay en la federación. Nosotros no creemos en la omnipotencia de una sola persona. Es colegiadamente como se debe de discutir el asunto de los trabajadores. Por eso reciban el saludo de los 4 presidentes colegiados de la Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos, la SCT, Sedesol, Zagarpa
y nosotros estamos conjuntando este esfuerzo. Quiero expresarles lo siguiente: es la federación más grande del país, con más de 2 millones de integrantes, 25 sindicatos, pero con bastante fortaleza. Y si este sindicato viene a nuestras filas, que es lo que nosotros estamos buscando con ustedes, la verdad es que vamos a hacer un movimiento sindical organizado de gran envergadura. Ojalá y sea para bien del Sindicato Nacional de los Trabajadores Democráticos de la Cultura, que hoy se han aglutinado en este gran esfuerzo. Ojalá dure el amor bastante, ¿verdad? Estábamos escuchando a Noé Rodríguez García de la Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos y con anterioridad al diputado Bernardo Quesada del PANAL. Ya están empezando a llegar las llamadas de nuestro auditorio. Juan Carlos Pérez Martínez felicita a todos los que realizaron este sindicato, dice, por este gran esfuerzo, punta de lanza en el sindicalismo nacional independiente y democrático. Y también nos habló José Facio. Él felicita por la constitución de este nuevo sindicato, ojalá y puedan dedicarse a defender nuestro patrimonio cultural, que se encuentra muy neoliberalizado. Dice, hay grandes problemas sociales, se necesitan soluciones culturales, nada crece sin raíces, el patrimonio cultural es nuestra raíz. La esperanza somos los trabajadores unidos y organizados. También el señor Néstor Ortiz Cabrera dice, me congratulo por su nuevo sindicato y su nuevo comité que defenderán sus derechos. Un saludo para el licenciado Arturo Alcalde, siempre lo leo. Un saludo y todos y cada uno que se encuentra en la mesa y a quienes integran el equipo de Relieves, muchísimas gracias. Es preocupante la situación del ajuste al presupuesto en Radio Educación, el recorte anunciado por la Administración Federal, ¿de qué manera afectará a la Radio Cultural de México? A ver, ¿cómo le vamos a entrar desde el Sindicato de Cultura a todo este asunto del recorte presupuestal, las presiones por todos lados? ¿Cómo se van a empezar a trabajar? ¿Quién le entra? Carlos, te veo, ¿qué quieres? Bueno, ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieren saber tus afiliados? Es un tema sumamente importante porque con esta imposición que hubo con la creación de la Secretaría de Cultura, así la hemos visto nosotros, esperaríamos que en congruencia el gobierno de la República pueda resarcir en gran medida lo que por muchísimos años ha estado afectando el funcionamiento de las grandes instituciones de cultura de este país. Es decir, los presupuestos asignados a estas instituciones no llegan ni al mínimo propuesto por los organismos internacionales para poder cubrir el tema de la cultura en un país como el nuestro, que es vasto en riqueza cultural, arqueológica, artística. Entonces, creo que una de las grandes demandas que tendremos que emprender como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura tiene que ver precisamente con la exigencia a que haya mejores escenarios para el sector cultura en este sentido. No concebimos una puesta en valor entrecomillada para crear esta Secretaría de Cultura si no va acompañada de presupuestos acordes a la necesidad cultural que hay en este país, que es mucha, y que creo que algunos de los mensajes que llegan a este programa lo dejan muy claro, ¿no? Una gran preocupación y una gran contrariedad en muchos ciudadanos de este país que no ven reflejados sus derechos constitucionales de los servicios culturales que requiere la sociedad mexicana hoy en día. Entonces yo creo que no tenemos lugar a duda de que vamos a estar muy enfáticos en este tema y vamos a estar demandando en todos y cada uno de los escenarios legislativos, porque lo vamos a seguir haciendo, y con los diferentes órdenes de gobierno, para que este tema de la cultura, en congruencia con lo que ahí se ha decidido, tenga un presupuesto a la altura de este país. Leonardo. Sí, me parece que la situación que se vive en el contexto del país, al crear esta Secretaría de Cultura fue claro el estudio que se hizo basado en un presupuesto base cero, llamado así por el gobierno federal, en el cual, bueno, se da
parte de ese presupuesto a las diversas instituciones con la finalidad de que la cultura llegue a todos los espacios. Creo que hoy por hoy la cultura representa un espacio muy importante en todos los mexicanos y creo que hablar de quitar presupuesto en el área de cultura pues no serían congruentes con las políticas culturales que el gobierno federal pretende implementar como medida de que la cultura llegue a todos los rincones del país, ¿no? Me parece que en estos momentos del contexto político del país que se atraviesa, representa algo muy importante para los mexicanos y parte de esto pues tendría que ser la parte de la cultura, ¿no? Como un escaparate que pudiera ayudar a consolidar la parte de este tejido social que está en el país pasando pues, de repente momentos que bueno, no son muy buenos, ¿no? Además, cuando han sido presupuestos castigadísimos siempre, o sea, intentar recortar aún más lo raquítico, pues ya nos dejan en la inanición, ¿no, Arturo? Sí, y no tendría sentido crear una secretaría para no otorgarle los medios para el cumplimiento de sus fines, ¿no? El tema de la racionalidad del gasto público es una asignatura que hay que afrontar porque estamos presenciando todos los días gigantescos despidos, o sea, despidos de gente, trabajadores por honorarios que de repente llegan a su casa y pues ya no tengo chamba, mano, y no tener chamba en este país es no tener seguridad social, aunque estos de honorarios ni seguridad social tienen, pero no tener estabilidad, no saber qué van a hacer el día de mañana, sus hijos, en fin, vemos una muy preocupante tendencia a incrementar el número de subcontratados o outsourcing, promovido por la propia Secretaría de Hacienda. Esto es verdaderamente dramático, una gran irracionalidad en el gasto. Uno ve, por un lado, despidos, presiones para las famosas renuncias voluntarias, y por otro lado, la creación de puestos. Lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, en la banca de desarrollo, nuevas categorías, nuevos puestos, puestazos, con unos salarios gigantescos, o con toda, podríamos agarrar simplemente, a propósito de que estamos aquí en Reeducación, el gasto en la propaganda o en todo lo que es medios, ¿no? Que uno escucha la radio, escucha la televisión y dice, ¿qué necesidad tiene el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, el propio gobierno de estar gastando millonadas para convencernos de qué? En otros países, como en Estados Unidos, eso es imposible que exista, porque eso es promoción del gobierno, promoción de los partidos. Sin embargo, aquí en México despedimos gente, ¿no? Le quitamos el empleo por un lado y por otro lado canalizamos recursos de manera irracional. Yo creo que el sindicalismo, no solamente la Secretaría de Cultura, sino y la población en general tendría que plantearse seriamente una crítica a cómo se está manejando hoy el gasto, porque se están cometiendo una verdadera infamia en términos humanos, porque a la gente se le está quitando el empleo todos los días. Eso es lo que estamos escuchando. Ya no tengo trabajo, ya me corrieron y ahora a ver qué voy a hacer. Y bien sabemos el difícil panorama para cualquier persona que tenga cierta edad o que no tenga algunas, calificaciones profesionales, se queda prácticamente sin derecho a vivir. Y en ese sentido, Ángeles, el sector cultura de siempre ha estado rezagado en materia también de derechos laborales, porque cuando estábamos pues ahí subordinados a la Secretaría de Educación Pública, pues realmente no éramos de la prioridad de la Secretaría, se fueron rezagando muchas de las necesidades de los trabajadores del ramo. A partir de ahora, ¿hacia dónde se va a caminar para intentar mejorar pues los derechos laborales de los trabajadores, que no se pierdan derechos adquiridos también, aunque sean poquitos, pero pues ya son adquiridos, hay que conservarlos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Sí, yo creo que uno de los objetivos principales y que también dan origen a este nuevo sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura es justamente defender la materia de trabajo de nuestras instituciones, pero también defender y hacer valer los derechos laborales y los derechos que han adquirido cada una de las instituciones a lo largo de la historia. Me parece que la creación de la Secretaría de Cultura, si bien podemos decir que ahora la cultura tiene una silla en el gabinete presidencial, pues no se ha visto reflejado, en los presupuestos que se otorgan ahora a la Secretaría de Cultura. Y me parece que cada una de las instituciones en este momento de transición, que seguimos en un momento de transición a la Secretaría de Cultura, pues hemos visto cómo en esta
bajo este argumento de disminuir, digamos, los gastos, de evitar la duplicidad de funciones, pues se han visto afectados los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Me parece que el objetivo del sindicato, insisto, es justamente defender esos derechos que hemos adquirido y defender a nuestras instituciones. Yo creo que la política siempre se da a costa también de las y los trabajadores, no solo de este sector, sino en todo el país. Lo que decía Arturo Alcalde es muy cierto, ¿no? Mientras hay gastos sumamente excesivos, tanto en publicidad, tanto hasta en telefonía, en gastos de la propia gente que hace la política en este país, pues los trabajadores cada vez se ven más afectados, no solo en sus derechos, ¿no? Sino también en la situación en la que somos contratados en cada una de las instituciones. El objetivo ahora pues es ir caminando junto con las y los trabajadores y buscar defender esos derechos, ¿no? Habrá que hacer negociaciones, habrá que defender, por supuesto, la materia de trabajo de cada una de nuestras instituciones, que ahora somos parte de la Secretaría de Cultura, pero sobre todo yo diría que los trabajadores también tenemos en este asunto mucho trabajo que hacer, ¿no? Desde exigir y hacer valer nuestros derechos, pero también no dejar de lado a quienes nos representan, ¿no? Apoyar y parte de este sindicato es el mandar obedeciendo, ¿no? Obedecer a las y los trabajadores, que los trabajadores también se pongan por la defensa de sus propios derechos y que apoyen toda esta tarea que se ha dado o propuesto este nuevo sindicato. Está llegando más llamadas. José López Cruz, él felicita a todos los integrantes de este nuevo sindicato, dice: el verdadero sindicalismo democrático está de fiesta. Todos los trabajadores para las empresas son de confianza, pero unos son sindicalizados y otros son de confianza. Pregunta: ¿en la nueva Secretaría de Cultura todos serán sindicalizados? Por ejemplo, ¿se van a unificar los salarios de los diferentes lugares de trabajo? Por ejemplo, ¿los trabajadores del Palacio de Bellas Artes tendrán las mismas funciones que los de Radio Educación? ¿Ganarán igual? Pregunta. A ver, ¿quién le entra? Leonardo. Pues bueno, es claro que en este sector cultura, pues bueno, de los diferentes organismos que lo componen, pues son diferentes salarios, eso sí debemos de tener en cuenta. Que bueno, nos hemos conformado como Sindicato Nacional Democrático y conocemos los tabuladores de los trabajadores, ¿no? En este caso, en el caso de INA, INBA, son salarios homologados. En el caso del sector central, son salarios acordes, estaríamos hablando de educación básica. A mí me parece que tendríamos que elaborar un proyecto de evaluación como sindicato, ver la manera en que, ya lo comentaban por aquí, tendríamos que estar viendo las diferentes características de cada institución y de antemano, pues primero tendríamos que estar defendiendo los derechos laborales de los trabajadores. No puede ser que de la noche a la mañana pues, se pretendan desaparecer derechos adquiridos. De entrada, yo creo que lo importante, vamos a buscar conservar la materia de trabajo de todos los trabajadores del sector cultura y bueno, en su momento estaremos presentando algún proyecto de beneficio que sea de carácter colectivo para todos los trabajadores. Se me hace esta parte difícil, pero bueno, habrá que trabajar en estos nuevos proyectos como nuevo Sindicato Nacional Democrático. Carlos Hernández. Es una realidad que constituimos este Sindicato Nacional con diferentes sectores de trabajadores cuyas condiciones laborales son diferentes entre sí, no solamente en la materia de trabajo, y yo creo que esa tendrá que ser una de las grandes preocupaciones que deberemos de poner en la agenda sindical, como bien señala mi colega Leonardo, buscar centrar un proyecto, construir un proyecto que nos pueda llevar a mejores condiciones. Cuando hace un momento preguntabas a nuestra colega Ángeles hacia dónde vamos, pues tenemos que ir no solamente a consolidar los derechos adquiridos de los trabajadores que hoy formamos parte de la Secretaría de Cultura, sino que también tenemos que ser más ambiciosos y, por qué no, mejorar las condiciones laborales de los que hoy formamos parte de este nuevo ministerio, ¿no? Entonces, el reto es grande, es fuerte, porque, insisto, estamos en condiciones laborales diferentes,
pero que tendremos que hacer el esfuerzo, a pesar de que los estatutos reflejan la autonomía de cada uno de los sectores que estamos aquí. También es cierto que uno de los principios que están en el apartado de la Declaración de Principios tiene que ver con la solidaridad entre los sectores que hoy estamos constituyendo este sindicato nacional, y bajo este principio tendremos que abonar todos para que busquemos mejores horizontes para los trabajadores que hoy confiaron en este gran proyecto sindical. Sí, y en ese sentido, los trabajadores de honorarios, que siempre es un problema muy grande porque implica otro tipo de atención, ¿qué harán desde la Secretaría de Cultura, desde el sindicato? Bueno, allí déjame comentarte que tenemos ya un avance importante, al menos dentro de la organización sindical en el INA. Hemos cobijado de manera solidaria, yo diría que hasta con un sentido muy humano, a todo este grupo de trabajadores que tienen una inestabilidad laboral, como los que están por salarios compactados, como los conocemos nosotros, los que están por honorarios, por proyectos, y que realizan una función tan importante como la que podamos realizar los trabajadores de base. Y gracias a esa gran labor que muchas veces no se reconoce, por no decir nunca se reconoce, las instituciones como la nuestra cumple en gran medida los objetivos para los que está creada. Entonces, desde luego que no tengo la menor duda de que vamos a seguir apoyando este gran movimiento nacional que se ha forjado para apoyar a estos trabajadores, que nosotros dentro del INA los hemos conocido como los indocumentados, pero que de verdad que para nosotros son en igualdad de circunstancias trabajadores como cada uno de los que estamos ahí, con una estabilidad más laboral. Y yo creo que en ese sentido ninguno de los sectores que hoy estamos en este sindicato podríamos pensar diferente sobre lo que realmente requiere fortalecerse en el terreno de la estabilidad laboral y de la demanda de las condiciones mínimas de seguridad social inclusive. Eso lo tenemos perfectamente claro. Arturo, vamos a entrarle al asunto de que, bueno, ya tenemos Secretaría de Cultura, ya tenemos el Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura, y ahora no tenemos Ley de Cultura. Esa va a ser una tarea muy importante, digamos, y de corto plazo. Sabemos que ya hay algunos proyectos, se empieza a discutir en las cámaras el tema, pero sin duda se tendrá que oír la voz de los trabajadores. Y ya hay algunos grupos que están trabajando, obviamente consultando con las personas que tengan mayor grado de especialidad en el tema, y va a ser, yo diría que uno de los foros en los que vamos a tener que participar más activamente. El día de hoy incluso se presentaron algunos profesionales que se están acercando al sindicato para tanto la valoración de los proyectos existentes como de los puntos de vista propios. Yo creo que es una tarea urgente y, como bien la señalas, pues es lo que sigue, ¿no? Vamos a tener que trabajar en distintos frentes, este frente tan doloroso como el de los indocumentados, ¿no?, bajo la lógica de que los débiles son los que constituyen una prioridad para nosotros, el otro frente de la Secretaría, el registro del sindicato, la presentación próxima como sindicato representativo de los trabajadores ante el secretario de Cultura, en fin, y esa es una de las tareas fundamentales. Ya están los grupos trabajando alrededor de ello. Sí, pero a mí se me hace de suma importancia este asunto de la discusión de la Ley de Cultura, sobre todo con todos estos embates privatizadores que se están dando en contra del sector cultura. Se quieren modificar muchas reglamentaciones, legislaciones, quieren flexibilizar también la vida cultural en este país. Entonces hay que estar como muy atentos, ¿no, Leonardo, Carlos, Ángeles? Pues sí, yo creo que la tarea que tenemos ahora, sabemos que la semana pasada se presentó ya una iniciativa, como lo decía el alcalde, en la Cámara de Senadores, y pues el trabajo que nos corresponde ahora hacer como sindicato fue el mismo que realizamos cuando se anunció,
cuando la iniciativa de decreto para la creación de la Secretaría de Cultura, nos reunimos para analizar cuál era la situación y para ver hacia dónde iba la iniciativa. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero está el reglamento de la Secretaría de Cultura y por supuesto la Ley de Cultura, dos aspectos muy importantes que se tendrán que revisar en este nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, analizar, revisar y por supuesto ver de qué manera afecta a nuestras instituciones y actuar. Eso es lo que tendremos que hacer. Leonardo. Sí, me parece que no solamente la preocupación del Sindicato Nacional Democrático es la parte de la Ley General de Cultura. En estos momentos también estamos ya viendo la parte del reglamento interno de la Secretaría de Cultura. Creo que es un reto nacional para este nuevo sindicato que está constituido. Y bueno, hemos ya tomado las medidas preventivas con nuestros mismos compañeros de crear algunas comisiones de trabajo que estén atentos a los trabajos que se vayan a desarrollar tanto en la Ley General de Cultura como en este reglamento interno. Yo creo, ya lo anunciaban el día viernes, ya salió en el Senado una propuesta por parte de la fracción parlamentaria del PRI en esta iniciativa de la Ley General de Cultura y se habla que se harán foros, que harán mesas de trabajo y que bueno, se escuchará a todos los sectores, no solamente a los trabajadores, esperemos que puedan ser escuchados los artistas, el público, trabajadores, sindicalizados y bueno, buscaremos que de cualquier manera esa ley tendremos que estar incidiendo como sector cultural para precisamente, hay algo que nos interesa que es defender el patrimonio artístico, cultural de todos los mexicanos. Creo que hoy por hoy esta parte del patrimonio representa una parte importante de todos los mexicanos. Por eso hoy la consigna de este Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores no solamente es defender los derechos laborales, estaremos defendiendo también el patrimonio cultural y sobre todo buscaremos incidir en las políticas culturales de esta nueva Secretaría de Cultura. Defender su carácter público. Exacto. Es que sí está una discusión entre lo público y lo privado muy, muy fuerte, que se va a meter sin duda en la discusión de la ley. Sí, y tienes toda la razón y en el INA lo hemos vivido muy de cerca por décadas. Hemos tenido que enfrentar a lo largo de este tiempo iniciativas de diferentes fracciones parlamentarias y todas en cierta medida tienen un matiz que busca modificar la legislación cultural vigente que protege precisamente este patrimonio cultural. El INA lo ha vivido de cerca y hoy nos queda absolutamente claro que esta iniciativa, que además la han anunciado en ambas cámaras con bombos y platillos, lleva implícita toda la intención del gobierno de buscar flexibilizar las leyes que el día de hoy, a pesar de las amenazas que se enfrentan de la inclusión de la iniciativa privada en estas políticas de explotación turística más que cultural, pues sí, vamos a tener jornadas de lucha intensas, estamos preparados para ello. Uno de los grandes mensajes que hemos mandado a nuestras bases con la construcción de este sindicato nacional es precisamente que tendremos que empujar muy fuerte con la fuerza y la unidad con la que hoy presumimos constituirlo para poder contrarrestar esta política que busca privatizar. Yo sí lo señalo con esas palabras porque eso es lo que hemos visto en medio de toda esta telaraña legislativa y sabemos, por supuesto, que las fuerzas parlamentarias que están al seno de ambas cámaras pues no nos generan muchas certezas en este tema. Entonces lo que nos queda es cerrar filas, reorganizarnos con este sindicato nacional en el que hemos confiado y generar un gran plan de acción nacional para poder enfrentar lo que viene. Están llegando más llamadas. José Luis Guzmán dice, no hay ley de cultura. El naciente sindicato se plantea ser actor activo e influir en la creación de la inexistente ley. Pues estamos escuchando que sí, que vamos a estar dando la discusión, planteando ideas claras. Señora Luz María, ella habla de aquí de la Benito Juárez. Yo trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. He visto con horror cómo despiden gente trabajadora porque son de confianza. No obstante, contratan a mujeres que parecen muñequitas y no hacen nada, y a señores que solo se vienen a dormir. ¿De qué se trata?
la de fastidiar al trabajador verdadero, ¿cuál es la política de este gobierno? ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, desde este sindicato para evitar este tipo de contrataciones, quitar a la gente que sí trabaja y poner a la gente incondicional? ¿Qué se va a poder hacer, Arturo? Yo creo que el tema del modelo laboral del sector público requiere una discusión mayor, porque efectivamente está creciendo la irracionalidad y la incongruencia. Así como lo señala la señora, podemos pensar, por ejemplo, en el INEGI, tienen más de 15,000 trabajadores y de base son menos de 1,000. Es un mundo al revés, pero esto está creciendo. A las propias dependencias, la Secretaría de Hacienda le dice, tú no puedes contratar personal de base únicamente de honorarios. Les impone, ahora les dicen, ya tienes que desaparecer los honorarios y ahora tienes que subcontratarlos. O sea, realmente en cada una de las dependencias y buena parte de la conflictiva que crece en el sector público deriva de este absurdo condicionamiento de un gran, digamos, elector, un gran orientador de la política laboral, que es la Secretaría de Hacienda, y que no respeta en lo más mínimo las leyes y que está generando, además de conflictos, pues ineficiencia y un desprestigio, digamos, de la administración pública. Yo creo que se necesita efectivamente una discusión más seria del tema, en la que se convenzan de que un modelo laboral distinto, sustentado en desempeños eficientes, en salarios razonables, y en un servicio incluso profesional de carrera, en estabilidad del empleo como un valor importantísimo. Porque la población, la gente es finalmente el centro de cualquier política pública. La gente no la puede estar corriendo, digamos, de una manera tan dramática, porque hay un verdadero desastre ahorita todos los días. Eso es lo que se escucha. Ya me despidieron y además contrataron a otros, ya le subieron el salario a tal, pero me presionaron para obtener la renuncia voluntaria o jubilarme, una cosa verdaderamente grotesca. ¿Cómo lo pueden obligar a jubilarse cuando finalmente por la vía del ISSSTE van a terminar pagándole y el trabajador quería seguir trabajando prácticamente gratis? En fin, se necesita un cambio ahí. El gobierno tiene que rendir cuentas, porque se ha convertido su política laboral en el enemigo número uno de los derechos de los trabajadores, y cuando hablamos de los trabajadores estamos hablando de la mayor parte de la población. A ver, rápidamente, porque se me va a acabar el tiempo. La reacción de las autoridades de la Secretaría de Cultura con la formación de este nuevo sindicato. ¿Ha habido ya algún manifiesto, algún comunicado? ¿Recibimos con beneplácito? ¿Nada? Bueno, de entrada, yo creo y ha sido parte de la valoración que hemos hecho en estos meses previos, desde luego que hay una preocupación en las autoridades de esta Secretaría de Cultura, porque nosotros representamos los intereses legítimos y democráticos de los trabajadores de este sindicato nacional. Y por supuesto que para el gobierno el que un sindicato pueda garantizar la democracia en sus decisiones, pues no es algo que favorezca los intereses de la política de Estado. Y en ese sentido tenemos perfectamente claro que vamos a buscar la interlocución en lo inmediato con el secretario de Cultura y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Creo que uno de los grandes objetivos que tenemos en mente perfectamente trazados es que tendremos que buscar condiciones de trabajo muy claras y sólidas para buscar ir contrarrestando todas estas políticas que hemos platicado en este panel y que hoy reflejan una gran afectación a nuestras instituciones y a los intereses de los trabajadores. Entonces, no creo que lo vean con buenos ojos, pero nosotros sí vemos con buenos ojos lo que hoy sucedió. No, yo estoy optimista, la verdad, porque si nosotros vamos recorriendo cada una de las instituciones, pues la llevamos razonablemente bien con los titulares, y obviamente esto se refleja. Y cuando hay un sindicato de este tamaño, digamos, porque es un sindicato ya mayoritario con el que por ley tienen que firmar las condiciones generales de trabajo, y yo diría que pues tiene que haber inteligencia al otro lado, no hay ningún motivo para pensar lo contrario. Yo creo que vamos a tener una buena relación. Además, la demostración que se ha logrado en estos días
los grupos de trabajo, su racionalidad, su prudencia, su flexibilidad por parte de los trabajadores, es un ingrediente muy importante para tener unas relaciones laborales estables, profesionales. Creo que vamos caminando bien, pues muchas veces los problemas incluso no dependen de la propia Secretaría, sino de los condicionamientos presupuestales, y entonces nos obliga a tener pues como niveles de interlocución distintos. Pero yo creo que si son inteligentes, como creo que lo son, pues y tienen un sindicato tan importante, tan bien organizado, con tanto consenso, nada más dar cuenta de la fiesta que tuvimos hoy en la mañana, la reacción pues va a ser de entendimiento. Ganas de construir un sindicalismo democrático. Ángeles, ¿con qué te despides? Pues yo quisiera despedirme agradeciendo, por supuesto, a todas las y los trabajadores de este sector que han puesto su confianza en la creación de este nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Para la emisora realmente es un gran reto, por supuesto, estar representando ahora este sector, y yo pues celebro a todas y a todos los trabajadores que hoy dieron un voto de fe por la creación de este nuevo sindicato. Macarena. Bueno, ante todo quiero agradecer al sector cultura la parte del voto de confianza que nos han dado a esta directiva, de poder representarlos dignamente. Quiero mandar el mensaje a las autoridades que será un sindicato de diálogo, de negociación, de propuestas. Hoy por hoy el país requiere de gente capaz de poder consolidar trabajos políticos de un lado y de otro. Yo creo que jamás estaremos cerrados al diálogo, es una parte importante de la comunicación, y pues bueno, esperaremos la primera propuesta y en todo caso el primer acercamiento directamente con las autoridades de esta Secretaría de Cultura. Gracias. Carlos Hernández. Ratificar nuestro compromiso con los trabajadores, como lo hicimos el día de hoy, en este gran evento que tuvimos de constitución del Sindicato Nacional, pero también ratificar nuestro compromiso con la sociedad mexicana por la defensa de las instituciones que hoy forman parte de esta Secretaría de Cultura, y nuestra disposición seria y responsable a poder generar una interlocución muy clara con las autoridades de la nueva Secretaría de Cultura. Y Arturo Alcalde. Y hacer un llamado a los sectores que no se han integrado todavía al Sindicato Nacional, pues para que en una relación de igualdad, de fraternidad y además de gran respeto a su autonomía, pues entremos a un diálogo para ahora terminar de consolidar la pluralidad y la representatividad. Yo creo que el día de hoy también estuvieron presentes académicos del propio INA, estuvieron del INBA, en fin, esto camina muy bien, son grupos también democráticos y que actúan de buena fe, y que es cuestión de empatar los tiempos. Entonces, creo que en fecha próxima podemos ya, digamos, festejar, va a ser un segundo festejo, en el que llevamos a cabo una consolidación, ahora sí, integral de todos los sectores de la Secretaría. Están las puertas abiertas, los estatutos se diseñaron con ese principio de igualdad, autonomía y respeto por cada uno de los sectores, y vamos a ir caminando juntos. Pues muchísimas gracias a todos los que asistieron esta noche al programa Relieves. Enhorabuena por la formación de este nuevo sindicato, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Larga vida. Agradecemos muchísimo a Arturo Alcalde, a Leonardo Macareno, a Carlos Hernández y a Ángeles Medina por su participación esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. En la producción de este programa estuvo Aida Aguilar, en asistencia de producción Francisco de la Cruz, investigación y musicalización Francisco Muñoz, edición digital y controles técnicos Raúl Núñez. Se despide Lenny Cávila. Que tenga usted una excelente noche.